después del tercer paso del análisis de expectativas, ahora sí entramos a la valoración de la experiencia laboral. Tienes que confirmar datos de lo que dice el currículum contra lo que te dice él. Entonces, acuérdate que yo recomendaba empezar del último hacia atrás. Entonces, bueno, aquí dice, amigo candidato, aquí dice que trabajaste en esta empresa de tal a tal. O puedes hacerlo así, mira, se me ocurre mejor un tip que te doy. Aquí dice que tú trabajaste en la empresa tal, ¿en qué periodo trabajaste? ¿Por qué le preguntas el periodo cuando lo dice ahí? Bueno, para saber si está mintiendo, para saber si se acuerda. Estamos hablando del último. Hay vendedores que tienen 1 mes, 2 meses, 3 meses sin trabajo. Y es muy importante que sepan cuándo entraron, cuándo salieron, sobre todo cuándo entraron. Entonces le vas a preguntar el periodo, le vas a preguntar cuánto ganaba. Es muy importante, te recomiendo que lo anotes. Cuánto ganaba de fijo, si es que le daban, cuánto ganaba de comisiones, qué promedio tenía de comisiones, si había bonos, si lo ganaba o no, ¿sí? Y qué lugar él, digamos, que tenía en el ranking, aunque no hubiera tal ranking, si era el mejor vendedor o el mediano. Todos esos datos son muy importantes para valorar. Primero, si te está diciendo la verdad. Segundo, para saber qué tanto él está consciente de su trabajo, de sus resultados. Porque si te dice, yo no sé qué número era, no sé si era el mejor o el peor, seguro te está escondiendo alguna verdad. Si te dice una fecha que no coincide, probablemente también se inventó los datos. Todo eso sucede. Y cuando hablamos de vendedores tenemos que estar muy conscientes de lo que estamos valorando para tomar una buena decisión. Entonces le vas a preguntar en qué empresa estuvo, en qué periodo, cuánto ganaba de fijo, cuánto de variable, cuántos ingresos en total tenía en promedio, para saber si eso corresponde al estilo de vida que él necesita o al que dice que tiene. Esto también nos sirve para que cuando no haya congruencia entre lo que él dice que necesita y lo que ganaba, entonces seguramente estamos hablando de un vendedor que te está mintiendo, que no vende o que no vende lo que él necesita, porque no coincide, ¿no? Entonces, todo eso es bien importante. También es importante que le digas por qué se salió. Cuando veas que en todos lados dice término de contrato, eso huele mal. Cuando un vendedor entra en una empresa, lo que quiere la empresa normalmente es retenerlo porque es bueno. Pero si tú ves que son periodos de 3 meses, de 4, 5 meses y dice término de contrato, seguramente no tuvo buenos resultados. ¿Cómo vas a saber si esto es cierto? Bueno, para eso son las investigaciones de referencia, recuerda. Lo que necesitamos saber es si el vendedor es productivo, si el vendedor genera, si el vendedor gana comisión. Entonces, todas estas preguntas sirven precisamente para eso, para que tengas una valoración. Puedes profundizar un poquito sobre la empresa, diciendo, a ver, háblame de la empresa, platícame cuál era la propuesta única de ventas de la empresa. Seguramente la mayoría no te va a decir qué es eso, porque no saben qué es la propuesta única de ventas. Y la propuesta única de ventas no es más que la postura de la empresa en el mercado en términos de lo que ofrece y si tenía una diferenciación o no, ese tipo de cosas. Muchos vendedores no tienen líderes, gerentes, jefes que les enseñan o que liderean o que pues, los hacen crecer y así están de una empresa en otra, ¿no? Tú que quieres un buen vendedor, tienes que escuchar que él sabe términos, conoce, no sé, técnicas y que lo que hizo es algo productivo. Entonces, tienes conocimiento de la empresa, propuesta única de ventas, el ingreso, salario, las comisiones, los bonos posibles, cuánto ganaba en términos generales, qué lugar como vendedor tenía, aparte del ranking, la propuesta, el ingreso, por qué salió de la empresa, cuáles fueron las razones. Y a lo mejor si estás hablando de una empresa conocida, una empresa que tú conoces, que has escuchado, puedes preguntarle algunas cosas como, oye, ¿y qué políticas de ventas tenían? No porque tú lo sepas, sino para saber si se lo sabía. Hay empresas globales, marcas grandes, nacionales, en que tienen políticas, sistemas, procedimientos, reglas y todo bien claro. Y si el vendedor no lo sabe, probablemente no fue un buen vendedor, que pasó ahí sin dejar ningún dato. Entonces, todo esto es respecto a la experiencia laboral, que te va a permitir contra la investigación de referencias confirmar si es un buen vendedor, y también contra las pruebas psicométricas, que es uno de los temas que siguen,
para saber si es una persona que le gusta vender, que sabe vender, que conoce, que genera resultados. Te recomiendo que te olvides de preguntas obvias como ¿te gustan las ventas? Pues ni modo que te diga que no. Con preguntas como ¿quieres ganar dinero? Preguntas como no sé, preguntas que sean de sí o no y que sean obvias, elimínalas. Realmente la entrevista es la oportunidad para que tú investigues realmente la personalidad, el carácter, la experiencia y las competencias de tu candidato, ¿no? Entonces, ya que tengas la valoración de 5 o 6 empresas, vas a tener una idea más o menos de este candidato, ¿no? Sabrás realmente si es una persona que sabe o no sabe. Bien, ahora, después de eso, de que ya tienes toda esta investigación, vamos al quinto paso. El quinto paso, la quinta parte, esta fue la 4, lo que es experiencia laboral. En este quinto lo que vas a investigar son competencias. Aquí te vas a meter a las competencias técnicas, a saber si realmente sabe vender. Es lo que se llama entrevista por competencias. Una competencia es un conjunto de habilidades, un conjunto de actividades o de acciones que lleva a cabo una persona y que determina su nivel de desempeño. Hay diferentes tipos de competencias, por ejemplo, competencias actitudinales que tienen que ver con la actitud hacia sí mismo, hacia las metas. Competencias cognitivas que tienen que ver con la forma en que piensa el vendedor, si es capaz de razonar, ese tipo de cosas. Competencias de influencia que tienen que ver con la capacidad para dominar una conversación, para expresarse, ese tipo de cosas. Y ahí en la pantalla, como podrás observar, se trata de, pues son 2, 4, 6, 7 competencias, aunque las últimas 3 son para, bueno, las últimas, la antepenúltima y la penúltima, la de liderazgo y la de planeación, son básicamente más para mandos mayores, no para un vendedor, sino por ejemplo un gerente, un jefe, un supervisor. Sin embargo, la de planeación también tiene que ver con competencias de vendedor. Entonces, también están las competencias de comunicación, qué tanto es capaz el candidato de comunicarse verbalmente, por escrito, con el cuerpo, obtener una retroalimentación, saber lo que otra persona está diciéndome y no, todo lo que tiene que ver con comunicación no verbal y incluso la verbal, ¿no? Son las dos cosas. Las competencias de influencia, las competencias de liderazgo, que son, digo, para ciertos niveles, en donde se maneje gente, en donde se maneje un grupo de vendedores, etcétera. Y están también las competencias de planeación, que tienen que ver con la anticipación, con hacer tu plan, con agendar, con anticiparse, con realmente optimizar tu tiempo y muchas cosas, incluso planeación estratégica y todo ese tipo de cosas. Y por último están las actitudes, las competencias intrapersonales. Son aquellas que tienen que ver con la forma en que nosotros estamos como vendedores orientados al buen desempeño a través de nuestra persona, ¿no? Es decir, hasta dónde somos capaces de nosotros de tolerar frustraciones, enfrentarnos a un reto, levantarnos el ánimo, automotivarnos, ese tipo de cosas. Cuando el vendedor tiene competencias intrapersonales, normalmente se trata de buenos vendedores. ¿Cómo las voy a valorar en la entrevista? Bueno, pues en la entrevista me voy a dar cuenta si la persona tiene actitud o si no tiene actitud. Eso es importante valorarlo, ¿no? Me voy a dar cuenta si la persona sabe influir en mí a través de la conversación, si la persona se sabe comunicar o no. Si la persona es una persona que planea, le puedes preguntar, a ver, háblame de un día típico o una semana típica, cómo trabajas, y entonces te estará dando muestras de su capacidad de planeación. Todas estas preguntas tienen que ver con las competencias generales, competencias conductuales. Las competencias técnicas de ventas tienen que ver con preguntas sobre cómo se ha desempeñado en algún lugar. Si tú, por ejemplo, le dices al vendedor la clásica prueba de véndeme esta pluma, puede ser que ese speech se lo sepa de memoria y entonces no estás investigando realmente una competencia, estás investigando una habilidad. Digo, puede ser que sí, a través de ese speech te demuestre que es un buen vendedor, pero esa valoración puede estar cimentada
en un ensayo previo para tratar de darte una buena impresión. No, mejor pregúntale por cómo le hizo a través de ciertas situaciones para que realmente te transmita su competencia. Por ejemplo, tú le puedes decir, a ver, mira, vamos a hacer una simulación. Yo soy un prospecto difícil que te dice nada más sí y no a todo. Sí, no logres más que el sí, no. Y tú como vendedor te sientes un tanto incómodo porque quieres que él te hable más. ¿Qué harías? Eso es una valoración de una competencia técnica concretamente, para saber si esta persona sabe hacer hablar a la gente, que mejor solamente dice sí o no. Si te dice, bueno, pues yo trataría de hacerle preguntas abiertas para que me diga más que un sí, entonces esta persona, este candidato es una persona que entiende lo que estás diciendo y que seguramente lo ha intentado, ¿no? Incluso si le dices que lo haga, tú te puedes dar cuenta si tiene la capacidad de hacerte preguntas que te hagan hablar. Ese es un ejemplo. También le puedes decir, a ver, imagínate que soy un prospecto que te contestó la primera vez por teléfono, te dijo que sí le interesaba y luego no te contesta, ¿qué harías? Entonces ahí estás haciendo que esta persona realmente te diga cómo lo hace en base a su conocimiento y a su experiencia. Entonces ahí sí estamos hablando de una investigación de una competencia técnica de ventas. Cuando desafortunadamente la persona que entrevista no sabe de ventas, difícilmente le cuesta trabajo hacer preguntas de este tipo porque no sabe, y entonces la valoración puede no ser tan completa. Por eso yo recomiendo que quien entrevista tome algún curso de ventas para que tenga más o menos una idea. Pregúntale, por ejemplo, háblame de alguna experiencia en el pasado en donde te costó mucho trabajo cerrar, pero finalmente lo cerraste. Entonces, si esta persona te dice, mira, era tal producto, era tal empresa, el prospecto era así, intenté esto y finalmente intenté esta técnica, estamos hablando de una persona que tiene competencias técnicas de ventas. Continuamos en la última parte de entrevistas para vendedores.